Saludos, respetados estudiantes. Vamos a continuar con el estudio de la termodinámica, ahora con los conceptos de conductividad térmica. Como ya vimos en clases anteriores, eh, una propiedad utilizada para medir la temperatura era el cambio en el volumen de los líquidos. Vimos entonces que la temperatura no se puede medir directamente, sino que uno observa un cambio de otra propiedad física y eso que involucra el cambio de temperatura. También existe lo que es, o sucede que cuando aumenta la temperatura, los sólidos también entonces se expanden linealmente, ¿no? Y a esa expansión, ¿no? Eh, es una propiedad física que nos ayuda a caracterizar la materia, ¿no? A esa expansión se le conoce, se le denota con la letra alfa, y es la relación de el cambio fraccionario de la longitud original en función o en relación con la temperatura. Si yo tengo, por ejemplo, una barra, vamos a ponerla que sea una barra que sea fácil conductora del calor, ¿no? Como una barra de metal. Entonces, a ella se le proporciona calor, y entonces ella se va a expandir linealmente, ¿no? Esto que está aquí, esa es la longitud inicial. Vamos a utilizar L sub 0. Aquí arriba aparece L sub I. Entonces, el cambio, la expansión esa se le conoce como delta L. Entonces, lo que tenemos es que esa relación de ese cambio en función del cambio de temperatura es una propiedad física del material. Si yo despejo aquí, lo que me va a quedar, si yo despejo, tendríamos entonces delta L sobre L sub 0. Aquí quedaría alfa delta T. Y luego entonces si yo vengo y paso L sub 0 para acá, me quedaría alfa L sub 0 delta T es igual al cambio o a la expansión lineal de esa barra. O sea, yo puedo calcular este valor, ¿no? Conociendo cuál es el material. O viceversa, yo pudiera hacer un experimento donde yo conozco el aumento de temperatura con un termómetro, ¿no? De acuerdo a la cantidad de calor que se le transfiere aquí, yo puedo calcular la temperatura, el aumento, el cambio de temperatura, y puedo observar lo que él se expande. Y así encontraré entonces el coeficiente térmico de temperatura. También existe el coeficiente volumétrico, ¿no? El cambio volumétrico de un líquido, y este sería entonces el coeficiente térmico volumétrico de temperatura, pero nosotros vamos a enfocarnos en la parte lineal. Aquí tenemos nosotros unos valores del coeficiente térmico lineal promedio, ¿no? El aluminio, el aluminio 24 por 10 a la menos 6, el latón y el bronce 19 por 10 a la menos 6. Miren que la unidad de medida es grados Celsius a la menos 1. Eso se debe, si nosotros observamos, ¿no?, las unidades que se involucran en el modelo anterior, podemos ver que se cancela, como es delta L entre L, se van a cancelar entonces las mismas unidades de longitud y me va a quedar grados Celsius. A grados Celsius, 1 sobre grados Celsius, mejor dicho. Vamos a ver eso. Si yo tengo aquí el modelo que teníamos antes, grado delta L sobre L sub 0 y aquí delta T. Aquí arriba, eso yo tendría ahí grados Celsius sobre grados Celsius. Perdón. Tendríamos metros sobre metro y eso se cancela. ¿Qué me va a quedar acá abajo? Solamente me va a quedar grados Celsius. O sea que la unidad de medida del coeficiente de expansión térmica lineal es 1 sobre grados Celsius. Bien, entonces veamos los valores que le interesan al arquitecto. En concreto, 12 por 10 a la menos 6.
¿no? Grados Celsius a la -1. El acero, 11 por 10 a la -6. Ok, bien. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Las secciones de concreto de cierta superautopista están diseñadas para tener una longitud de 25 metros. Como ya vimos en unos ejemplos, ya explicamos eso. Si yo tengo una carretera, un tramo de carretera, ella va, a medida que pasan los autos, se va a calentar, se va a calentar. Además de una determinada hora del día le va a dar mayor sol, mayor cantidad de luz, lo cual va a elevar la temperatura de ese tramo. Entonces es preciso que se deje un espacio entre tramo, ¿no? y tramo. Ese espacio es porque este pedazo que está aquí se va, suponiendo, ¿verdad? Suponiendo que sea en esta dirección y el otro en esta dirección, no se va a expandir linealmente. Entonces hay que dejar un espacio. Ese es el espacio que yo necesito calcular aquí, delta L. Entonces, primero observo que me están dando a mí las unidades en Fahrenheit. Entonces yo podría calcular convertir cada unidad de medida, o sea, cada grado Fahrenheit en la temperatura correspondiente en grados Celsius, pero yo sé la relación que existe entre el cambio de temperatura en Fahrenheit y el de cambio de temperatura en Celsius. Sabemos que son 9/5, ¿no? ¿Debido a qué? A que en la escala de temperatura de Fahrenheit son 180 marcas, 180 grados. Y en la escala de temperatura de Celsius son 100 grados. 180 sobre 100 me queda 9/5. Bien, entonces yo podría automáticamente aquí tranquilamente restar la temperatura esa, la final, y si al final dice, ¿qué espaciamiento mínimo debe dejar el ingeniero entre las secciones para eliminar el pandeo si el concreto alcanzará, o sea, ¿qué tal la final? Y lo que nos da 72 grados Fahrenheit. Ok. Entonces, yo sé entonces que 72, 9/5 de temperatura en Celsius. Entonces, esto pasa para acá, multiplicando. Me quedaría entonces 5/9, 72, lo que nos va a dar entonces 40. 40 grados Celsius es el cambio de temperatura. Utilizando un modelo, tenemos los datos, ¿verdad? Los datos son L sub 0 es 25. Son tramos de concreto. Concreto dice. Sí, concreto. Aquí está. Ese es un dato. El concreto es un dato. Yo voy a la tabla. Busco un concreto 12 por 10 a la -6. 12 por 10 a la -6. 1 sobre grado Celsius. Sí, 12. Ok. Y ya yo tengo el cambio de temperatura, que es de 40. Tiene que estar en Celsius porque los datos son en Celsius. Entonces la pregunta es cuánto será el espacio. Sería delta L, sería alfa por L sub 0 por delta T. Delta L sería entonces 12 por 10 a la -6, 1 sobre grado Celsius por L sub 0, que son 25 metros por 40 grados Celsius. Simplificamos esto con esto. Miren que la unidad me va a quedar en metros. Vamos a calcular eso ahí. 40 por 25 por 12 exponente a la -6. 0,012. 0,012 metros. O sea, si yo multiplico eso, porque yo sé que un metro tiene 100 centímetros, para tener una idea, ¿no? Por 100, 1,20 centímetros.
Imagínense. Hay que dejar, que es algo considerable. Si yo no dejo eso, entonces va a haber un pandeo y, y acuérdense que dependiendo de eso puede haber porque hay una tensión también allí y hay un punto de ruptura que se puede quebrar. Ok, entonces estos son factores que el arquitecto debe considerar a la hora de diseñar algo. Un cambio de temperatura de esto es un poco exagerado. Esto es un cambio de temperatura en el día, porque él va a estar sufriendo eso, ¿no? Pero acá, por ejemplo, en Chitré, estamos hablando, lo más extremo sería de 24 a 37, ¿no? Por ahí, 37 menos 24. Entonces sería 13 grados. O sea que si yo tomo los mismos valores y solamente cambio esta magnitud, 13 grados, sería 13 por 25 por 12 exponente a la menos 6. Estaríamos hablando de 0.039 metros por 100. O sea que estamos hablando de 0,30 y prácticamente 0,4 centímetros. O sea que tiene su relevancia. Tiene su relevancia en una estructura. Así que hay que tomarlo en cuenta. Bien, la conducción térmica nosotros explicamos, ¿verdad? Todas las partículas tienen vibraciones, inclusive en los sólidos, en los líquidos hay vibraciones, las moléculas vibran. Pero cuando yo le transfiero a un material calor, ellas se van a vibrar con mayor intensidad. Esa vibración va a provocar que golpee a las otras y ellas que están vibrando golpeen a las otras y así, y de esa manera se conduce el calor. Ok, si este material además de eso tiene electrones libres como son los metales, entonces esa transferencia de energía por calor a través de la conducción va a ser más rápida. Se va a hacer más rápida y va a llegar al otro extremo más rápidamente. Esa rapidez podemos analizarla. Esos son otros procesos de transferencia de temperatura. En este caso, eso podemos analizarlo a través de, ¿no?, la rapidez con que el calor, miren, rapidez con que el calor se transfiere. O sea, la rapidez con el calor se transfiere viene siendo Q entre delta T. Eso es proporcional, las experiencias nos dicen que eso es proporcional al área de transferencia, es decir, esta área que está aquí, el cambio de temperatura entre los dos extremos y la longitud que hay allí. Para que eso sea una igualdad tiene que haber una constante y corresponde a una propiedad que se conoce como la conductividad térmica. Entonces podemos ver que P, que es la potencia se da en watt, que es la rapidez de transferencia de calor, que se transfiere el calor, viene siendo igual a esto, ¿no? Cuando la rapidez, ¿no? Cuando la rapidez de transferencia es estable, es decir, cuando el gradiente de temperatura en cada punto es el mismo. Así es. Entonces, recuerden, este valor es la potencia. Nosotros lo vamos a escribir un poquito más cursiva. Aquí la de 9 porque ya tenemos la P. La P firme así es de presión. Y ya la vimos anteriormente. Recordemos, en esta misma prueba tenemos que ver con eso. Es esa. Pero la de potencia es esta. Su unidad de medida es watt. Y el watt es joule sobre segundo. Bien. Esto es área. Y esta es la longitud. Se ve que es inversa. Entre más largo es, menor va a ser la rapidez con que se transfiere. Y tiene lógica. Entre más grande es el área, entonces más fácil se va a transferir. Porque tiene que ver con el movimiento de las partículas. Con la vibración de las partículas y el movimiento libre del electrón. Bien. Y miren que va la temperatura, ¿no?, de mayor, aquí sería T2 a T1. El calor a T1. El calor se mueve de el recipiente más caliente, a mayor temperatura, a más frío. Bien, y esta conductividad térmica es otra propiedad física que tenemos que tener en cuenta.
Observen los metales, aluminio 238, el cobre. Miren que acuérdense que el cobre es un fácil conductor de la electricidad porque tiene muchos electrones libres. Bueno, los electrones libres también son aquellos agentes que transmiten el calor por la vibración. El oro, 314, el hierro, 79.5, 79,5, el plomo, 34.7, la plata, 427, todavía es mejor conductor del calor. Pero los aislantes, aquí el asbesto en concreto, el diamante es un excelente aislante, el vidrio, bueno, perdón, el diamante es un excelente conductor porque tiene 2300, perdón, de excelente conductor. El hielo es un buen aislante. El, el caucho o goma es buen aislante también. El agua es buen aislante. La madera, excelente aislante. El aire, otro excelente aislante. Por eso que a veces en la ventana se deja un pequeño espacio para aislar, ¿no? Para aislar el calor. El hidrógeno, bueno, los gases en general. Bien, nos encontramos entonces con este primer ejemplo. Un ventanal de vidrio tiene un área de 3,00 metros cuadrados y un grosor de 0,600 centímetros. La diferencia de temperatura entre sus caras es de 45 grados Fahrenheit. Nuevamente nos encontramos con una unidad de medida que yo tengo que convertir. Porque los valores que ustedes ven acá, observen acá, que no lo mencioné, la unidad de conductividad térmica son watts sobre metro sobre grado Celsius. Y eso se puede verificar en modelo. Si yo sé que es la potencia, si yo tengo acá aquí, tengo A, delta T, L, si yo despejo aquí, yo voy a tener P, L, yo voy a tener A, delta T, aquí me va a quedar acá. ¿Qué unidades tiene? Yo sé que P tiene unidades de watt, L es metro, área es metro cuadrado y grados Celsius. Pues siempre que solamente se cancela un metro con esto y las unidades que me quedan a mí es watt, metro, grados Celsius. Así que tenemos grados Celsius allí, así que tenemos que convertir eso. Entonces vamos a trabajar en el tablerito. El área es 3 metros y estamos hablando de vidrio. Ahora lo buscamos acá. Bien, tenemos, siempre es bueno hacer un ventanal de vidrio, tranquilamente esto es vidrio. Y yo tengo entonces la diferencia, bueno, me la dan, la diferencia de temperatura me la dan, que es, la diferencia de temperatura es 45 grados Fahrenheit. Ok, 45 grados Fahrenheit. La longitud es 0,600 metros y el área creo que es de 3,00 metros cuadrados. Centímetros. Ok, 3 metros cuadrados, pero 0,6 centímetros. Estamos hablando de vidrio. Ok, centímetros aquí. Esto es 0,6 por 10 a la menos 2. Bien, y es vidrio. Ese dato es porque yo tengo que ir a buscar la conductividad térmica acá, de vidrio, que la 0,8. 0,8. Watt, metro, grado Celsius. Entonces me preguntan cuál es la rapidez con que se transfiere, cuál es la potencia esa, ¿no? Suponiendo que este es la temperatura más hot, ¿no? H de hot y C de cold. Más caliente, la temperatura más caliente, o el cuerpo, la parte más caliente hacia la más fría. Entonces, el calor se transfiere en esta dirección. Bien, entonces, tengo P, K, A, ya tengo delta T entre L. Bien, delta T, tengo que convertir eso. Yo sé que 45 es igual a 9 quintos
de TC. Entonces me daría 5, 45, 9 dividiendo aquí a 1, a 5 quedaría 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. Sí. Ajá. Entonces tenemos 0,8 watt metro grado Celsius. El área está en la unidad que necesitamos. Aquí sería 25 grados Celsius y L es 0,6 por 10 a la menos 2 metros. Miren que aquí este metro y este metro están los dos debajo. Metro por metro quedaría metro cuadrado. Entonces se cancelarían con el metro cuadrado de arriba. Este grado sí está de abajo y este está arriba, lo cual hace que me quede watt como unidad de medida. Bien, 0,8 por 3 por 25 entre 0,6. Exponente a la menos 2, recuerden. Bien, 0,8 por 3 por 25 entre 0,6 exponente a la menos 10.000. La rapidez con que se transfiere, podemos poner aquí 10, esto es por 10 a la 3, o sea, 10 kilowatts. Esta acá es minúscula, pero la W es mayúscula porque es de watts. Bien, 10 kilowatts, o sea que es 10.000 joules por segundo. Ok, entonces ahí tenemos, recuerde que cuando yo estoy hablando de eso, joules por segundo, eso también tiene que ver con el aire acondicionado. A la hora de sacar, pues, está entrando calor, así que yo puedo evitar que ese calor entre y el aire acondicionado le tocará extraer menos calor, ¿no? Bien, creo que estaba buscando la unidad de medida, la conversión para tener una idea de BTU, ¿no? Recuerden que esto es Joule por segundo, ¿no? Aquí serían 10.000 Joule por segundo, pero el BTU es una unidad de energía, ¿no? Así que creo que es 1050 por ahí, 1054, creo que fue que les di a ustedes. Y esa no está aquí en este, vamos a buscarla aquí. Entre las presentaciones, creo que está por aquí cerca. Ajá, un BTU tiene 1054 joules, no estábamos tan equivocados nada. Bien, entonces volvemos acá. Entonces, un BTU tiene 1054 joules. Entonces dividimos ahí, mira que nos va a quedar BTU por segundo. O sea, el segundo es importante porque nos va a decir a nosotros la cantidad de calor que va ingresando. 10.000 entre 1054 nos da, por si acaso quieres saberlo, en 9.000, no, perdón, 9,49 BTU
por segundo. Entonces, en una hora, ¿no? Serían 3.600. Si usted tiene, ¿no? Si se mantienen las condiciones externas e internas, recuerden, entonces serían 34.155 BTU en una hora. Bien, o sea que es fundamental que usted aísle bien, haga un diseño de lo que usted vaya a elaborar para que el ambiente que usted al final esté allí no requiera de consumir energía eléctrica para que esté agradable.